China le volvió a pedir a Estados Unidos la liberación de Maduro. También mandó una advertencia. Quienes llevan fuego a las puertas de otros corren el riesgo de quemar su propia casa. ¿Fede? Pekín exigió la liberación de Nicolás Maduro y de su mujer Cilia Flores. También dijo que la captura amenaza la paz y estabilidad en América Latina y el Caribe. Bueno, hay que hablar estas declaraciones, hay que enmarcarlas en un contexto internacional de una lucha de poderes. Estamos hablando de China, Rusia y Estados Unidos. ¿Sí? China tiene mucho en juego. Lucha de intereses, Fede, también, ¿no? Claro, exactamente. Te voy a dar un dato. China llegó a comprar el 84% del petróleo venezolano sometido a exportación en el 2025. Es muchísimo el interés. Pero como Trump también es un gran negociador, bueno, ya dijo el mismo sábado que China se quede tranquila. Nosotros no vamos a interferir con la extracción de petróleo, especialmente en Maracaibo. Justamente por eso también China está diciendo o está aclarando esta cuestión para que Estados Unidos justamente no intervenga en su negocio. ¿Crees, Rafael, que pudo haber habido algún tipo de acuerdo internacional? Porque se habla mucho de un acuerdo Rusia-Estados Unidos, ¿no? De hecho, fíjense que en todas las manifestaciones aparece China, aparecen otros agentes, aparece Colombia, pero Rusia está callado, más allá de alguna tibia respuesta y tibia condena del ataque. ¿Crees que pudo haber habido algún tipo de acuerdo ahí para que se lleve adelante todo esto? Lo que pasa es que estos regímenes se caracterizan por la hipocresía, ¿no? Hablan de injerencia extranjera, hablan de intervención, pero realmente Venezuela está intervenido y ya existe una injerencia directa de Irán, Rusia y Cuba en el país. Mira, un dato muy interesante, y hay que decirlo, aunque suene fuerte, 32 militares cubanos fueron abatidos durante la captura de Nicolás Maduro. Imagínate tú, que la Guardia Presidencial de Nicolás Maduro estaba completamente compuesta por cubanos. ¿No confiaba en los venezolanos? No confiaba en los venezolanos y era totalmente controlado por Cuba, porque si tú tienes a un presidente que está totalmente rodeado por agentes cubanos, tienes la garantía de que desde La Habana se sabía qué hacía y qué no hacía, y también qué decisiones tomaba y qué no. Entonces, ahí se ve realmente la injerencia directa de estos gobiernos, Cuba, Irán, Rusia. Y eso, lo que tú planteas con el tema de Rusia es muy interesante. La posición de debilidad que maneja en estos momentos Rusia es muy importante decirlo. Frente a la guerra con Ucrania ha quedado en una posición muy débil y a Venezuela o con el conflicto venezolano no tiene más que ofrecer que comunicados vacíos, como lo está haciendo China también. Ellos han tomado una distancia porque entienden perfectamente que Estados Unidos va en serio y que va a aplicar la justicia, sea lo que pase y sea como sea también. Vuelvo un poquito a la situación política en Venezuela porque, bueno, ustedes indican que Edmundo González Urrutia es el presidente electo, ¿sí? Por aquellas elecciones tan polémicas y tan fraudulentas del año 2024. Pero Trump en ningún momento, y vuelvo a lo que te preguntaba Leo anteriormente, Trump en ningún momento habló de elecciones en el corto plazo en Venezuela. Sé que es complicada la situación, que hay que garantizar una cierta gobernabilidad, pero digo, ¿no estaría bueno ya empezar a hablar de un periodo electoral de acá a un mediano plazo, por ejemplo? Sí, es importante. Las elecciones son la única forma, el único camino para poder estabilizar a Venezuela. Pero ya las elecciones sucedieron el 28 de julio del año 2024, cuando Edmundo González Urrutia obtuvo el 67% de los votos, más de 8 millones de votos, sacando más de 30 puntos de diferencia contra Nicolás Maduro. Entonces, antes de poder hablar de un proceso electoral nuevo, primero tenemos que definir cómo se va a hacer que se cumpla la voluntad popular expresada ese día por los venezolanos. No podemos simplemente pasar la página y olvidar ese esfuerzo y esa ola ciudadana que tomó las calles de Venezuela y que convirtieron centros electorales en verdaderos lugares de resguardo de la democracia, y que hoy en día, es muy importante decirlo eso también, para que el mundo lo sepa, si alguien tiene alguna duda sobre este resultado, si alguien quiere saber y verificar si Edmundo González Urrutia ganó la presidencia, puede irse a Panamá, al Banco Central, y revisar acta por acta. 83% de esas actas certifican que Edmundo González es el presidente del país. Entonces, antes de hablar, en mi opinión, y esta es mi opinión, antes de hablar de una nueva elección, primero tenemos que definir cómo vamos a hacer que la voluntad popular del venezolano expresada el 28 de julio sea realmente validada y sea respetada. Ahora, Santiago, los que dicen que la Corte Suprema y la Cámara Nacional Electoral de Venezuela le dio la victoria a Maduro, ¿qué opinión tenés al respecto vos? No, evidentemente un fraude electoral, un robo total,
Por suerte teníamos al frente de este proceso a María Corina Machado, que en una de las operaciones políticas más importantes de la democracia de este hemisferio logró obtener copia del 83% de las actas que verifican que Edmundo González Urrutia es el presidente del país. Mientras nosotros presentamos actas, mientras yo los invito a que vayan a Panamá y verifiquen acta por acta o que entren a la página resultadosconvenezuela.com, donde las pueden ver también, el régimen lo único que hizo fue presentar una servilleta con un papel escrito y hasta este momento al mundo no le mostró ninguna prueba de ¿Servilletas? Una servilleta fue lo que presentó Elvis Amoroso la noche esa, leyó un número general que ni siquiera coincidía con la realidad, sumaba el total el 101%, o sea, un total fraude electoral que hasta este momento, 2 años después, el régimen no ha podido demostrarle ni siquiera una prueba al mundo de que ganaron estas elecciones.